Como decía nuestra hermana, es gratitud en nuestros corazones, que nos ha tocado hoy día, nuestro hermano Robinson, ¿cierto? Guiar este primer culto de este nuevo año, ¿cierto? Es una bendición. Y estamos comenzando una nueva etapa, ¿cierto? Para nosotros en el tiempo, pero para Dios este tiempo que pasó es como una fracción de segundo, porque nuestro Dios y Padre Celestial no está sujeto al tiempo que nosotros vivimos, ¿cierto? Y está por encima de ese tiempo. Si bien es cierto, la palabra de Dios dice en Pedro que un año para Dios es como 1000 años, o un día es como 1000 años para nosotros, ¿cierto? Como para decirle que el tiempo a Dios no le afecta. Pero nosotros sí. Y estamos comenzando esta nueva etapa y Dios ha querido que estemos aquí hoy día también. Mi deseo para la iglesia en general es que podamos seguir creciendo en este año espiritualmente, en el conocimiento de la palabra, ¿cierto? Para que lleguemos a ser una iglesia madura, una iglesia cuyo proyecto es, ¿cierto?, llegar a ser una comunidad de fe, amor y servicio. Pero para eso tenemos que estudiar, tenemos que orar, o sea, tenemos que trabajar. Cada uno de nosotros que somos parte de esta iglesia. Así que vamos a leer la palabra antes de comenzar. Nuestro hermano Robinson ya leyó la primera parte de esta oración de Jesús que Juan relata en el capítulo 17, ¿cierto? Un poquito extensa, pero la vamos a leer para ver el contexto en el cual fue hecha. Nuestro hermano Robinson ya leyó la primera parte hasta el versículo 5, donde Jesús ora por él, porque lo que venía para él era tremendo, ¿cierto? Él tenía que ir a la cruz del Calvario y tenía que morir y llevar el peso del pecado de todos nosotros. Así que él pide que el Señor sea glorificado en él. Y después se hace una oración por sus discípulos y la última parte de esta oración de Jesús, ¿cierto?, es por nosotros, los que han de creer y los que seguirán creyendo por la palabra bendita de nuestro Señor. Y dice así del versículo 6 en adelante: he manifestado tu nombre a los hombres, hablo de los que me diste, tomándolos del mundo, eran tuyos. Tú me los diste y han guardado tu palabra. Ahora reconocen que todo aquello que me has dado viene de ti. El mensaje que recibí se lo he entregado y ellos lo han recibido. Y reconocen de verdad que yo he salido de ti y creen que tú me has enviado. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que son tuyos y que tú me diste. Pues todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo ya he sido glorificado a través de ello. Yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo. Mientras yo vuelvo a ti, Padre Santo, guárdalos en ese nombre, en el nombre tuyo, que a mí me diste, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre, pues tú me los habías encomendado y ninguno de ellos se perdió, excepto el que llevaba en sí la perdición, pues en esto había de cumplirse la Escritura. Pero ahora que voy a ti y estoy todavía en el mundo, digo estas cosas para que tengan en ellos la plenitud de mi alegría. Yo les he dado tu mensaje y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos mediante la verdad, tu palabra es la verdad. Así como tú me has enviado al mundo, así también yo envío al mundo. Por ellos ofrezco el sacrificio para que también ellos sean consagrados en la verdad.
No ruego solo por esto, sino por todos aquellos que creerán en mí por la palabra, que sean uno como tú, Padre. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección de la unidad y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo le he amado a ellos como tú me amas a mí. Padre, ya que me has dado, quiero que estén conmigo donde yo estoy y que contemplen la gloria que tú me has dado, porque me amabas antes que comenzara el mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí. Y estos a su vez han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me amas esté en ellos y también yo esté en ellos. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias. Vamos a tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, sabiendo que su Espíritu Santo está guiando en esta hora mis palabras para poder entregar lo que la Iglesia necesita en esta mañana o en esta tarde, conocer para la buena marcha de tu Iglesia. Aquí en esta oración hermosa que tú hiciste al Padre, recalcaste la unidad de la Iglesia, que sean uno, como la Trinidad, que son uno solo, un Dios. Señor, queremos que la Iglesia también sea así, uno, y en este nuevo año podamos, Señor, confiar en ti, seguir creciendo espiritualmente y que tú estés con nosotros para todas las cosas. Gracias por su amor, su fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén. Esta hermosa oración que Jesús hizo, como ya les dije, la dividió en tres partes. Primero oró por él, después oró por sus discípulos que iban a quedar solos y que iban a ser perseguidos, advirtiéndolo lo que venía más adelante. Y también la tercera parte de la oración la hace por los que han de creer, o sea, nosotros, y por los que van a seguir creyendo en la palabra de Dios y por lo que entregaron los discípulos, ¿cierto?, en todo el tiempo que estuvieron acá en la tierra. Juan es el autor de este evangelio, ¿cierto?, como para ir al contexto de lo que vamos a entregar hoy día. Él es hermano de Jacobo y junto a Pedro era el círculo más íntimo de Jesús, ¿cierto? Antes de ser discípulo de Jesús, Juan también fue discípulo de Juan el Bautista. Y él escribe esta oración, ¿cierto?, hermosa, la más larga de Jesús, donde recalca la unidad de la Iglesia por sobre todas las cosas. Y él encarecidamente pide, ¿cierto?, que el Padre Celestial cuide esa unidad. Y lo cuide también del mal, porque el enemigo va a querer destruir esta unidad. Así que esa es la oración principal. Y que sean santificados, dice, en su palabra. Y él lo recalca, ¿cierto?, en la palabra de Dios. Y esa es una tarea para nosotros también. Juan recalca en este evangelio también la divinidad de Dios, ¿cierto? Él hace recalcar que Él es el Mesías, Él es el enviado. También recalca en todo su evangelio los yo soy de Jesús. Jesús mismo, ¿cierto?, dándose a conocer como el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, y Él es el camino, la verdad y la vida. Esta oración está dentro de los que el Señor podría, o que podríamos llamar, la despedida de Jesús, en esta cena íntima que tiene con sus discípulos, donde Él imparte las últimas instrucciones para ellos
y hace varias cosas que Él les va a dejar marcados para toda la vida. Y una de ellas es el lavado de los pies. El lavado de los pies lo hacía un siervo cuando una visita llegaba a una casa, en la cultura judía. Él era el encargado, generalmente un esclavo, de lavarle los pies a las visitas porque llegaban con sus sandalias, llegaban con los pies sucios. Y Jesús, para demostrarle humildad a sus discípulos y servicio, hace esto también con ellos. Y lo deja encargado para que nosotros también lo podamos seguir haciendo. Yo recuerdo que hace algunos años atrás, unos 10, un poco más años, cuando estaba el pastor Fernando, hicimos esta actividad. Los líderes, los diáconos, lavamos los pies a 5 o 6 personas como para demostrar a la iglesia que estábamos dispuestos a servir, a ser siervos de nuestro Señor. Así que Él lo hace en esa noche, ¿cierto? En la última cena, junto a sus discípulos, predica y anuncia también la negación de Pedro. Se compromete a ir, ¿cierto? Y construir morada, y esperar a sus discípulos y esperarnos a nosotros en su reino, ¿cierto? Anuncia la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? Anuncio que es más adelante relatado en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llega y es recibido por los que están ahí presentes. Ahora también les advierte, como ya decíamos y veíamos en su oración, de que la persecución que vendría para ellos sería terrible, pero necesaria, porque si ellos se hubiesen quedado en Jerusalén, el Evangelio no se habría extendido por el resto del mundo y hoy a lo mejor no habríamos conocido de ellos. Pero la persecución fue tremenda para ellos, ¿cierto? Como para cada uno de sus discípulos. Y les enseña, por último, cuál es la labor del Espíritu Santo, el Consolador. Eso es más o menos como para ir al contexto de lo que vamos a ver hoy día. Si podemos ponerle un título, sería Cuidando la unidad de la Iglesia. Este año que pasó, hermanos, podemos considerarlo como iglesia un buen año. Hemos crecido espiritualmente, ¿cierto? Muchos hermanos nuestros han estudiado la palabra, eso es bueno, porque un hermano que estudia, que crece espiritualmente, es un hermano maduro. Y también la iglesia está madurando espiritualmente. Así que eso es bueno. También hemos crecido en número, hermanos nuestros han sellado su fe en la agua del bautismo y ahora la responsabilidad es nuestra, ¿cierto? Nuestros hermanos que recién están siendo parte de nuestra iglesia, que han dicho que sí al Señor y que han dicho que sí a ser parte de nuestra iglesia, es responsabilidad nuestra guiarles en el crecimiento espiritual. Cada uno de nosotros, no solamente de los líderes, sino que cada uno de nosotros es responsable de nuestros hermanos que están recién comenzando. Para este año creo necesario, debemos preocuparnos, como ya les dije, de la unidad de la iglesia. Porque cuando la iglesia comienza a trabajar, comienza a moverse, el enemigo se inquieta. Y el enemigo quiere hacer y quiere echar abajo el trabajo de la iglesia también. Porque esa es la labor del enemigo, Satanás, es destruir y echar abajo la obra de Dios, ¿cierto? Por eso debemos estar más unidos que nunca en este año. Porque una iglesia unida es una iglesia que crece, se desarrolla y se proyecta en el tiempo, como lo estamos haciendo nosotros. Tenemos este proyecto de 10 años, ¿cierto?, que es en llegar a convertirnos en una comunidad de fe, amor y servicio. Pero para eso, como les decía, tenemos que hacer algunas cosas que el Señor nos manda, ¿cierto?, que nos ordena, para que podamos lograr ese objetivo, ese plazo de 10 años.
El tema de la unidad fue una preocupación para Jesús, y él sabía, y él lo experimentó también en su vida, que esto no iba a ser fácil, ¿cierto? Nosotros lo vemos en la relación que había muchas veces entre los mismos discípulos de Jesús. A través de la historia, la Iglesia también ha sufrido, ¿cierto?, esta desunión, estas divisiones. Pero gracias a Dios nosotros hasta aquí como Iglesia estamos en un solo sentido, estamos unidos, y eso es bueno. Y por eso el Señor pide a su Padre que los cuide y que nos cuide a nosotros de esta unidad que debe imperar en la Iglesia y en el cuerpo de Cristo. Porque somos un cuerpo, ¿cierto? Dice un cuerpo cuyos miembros están concertados, están unidos, ¿cierto?, por el Espíritu Santo. Y a cada uno de nosotros como cuerpo nos fue dado un don especial, ¿cierto? Es una habilidad especial que el Espíritu Santo otorga a quienes creen en Él. Pero este don especial no es para guardarlo, sino que es para ponerlo en práctica en la Iglesia, en la obra, en el crecimiento de la Iglesia. Así que si usted tiene su don guardadito por allí, apresúrese a ponerlo, ¿cierto?, al servicio de la obra de nuestro Señor. Así que, y como le decía, cada uno también puede ser parte de este crecimiento. Ahora, no solamente los líderes, ¿cierto?, son los encargados de mantener la unidad. No solamente los que son parte de un ministerio. Si usted es un hermano que viene habitualmente a la iglesia, también es responsable de mantener esta unidad. Este mandato de unidad es para todos los que han creído en el Señor como su Salvador y en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Como les dije, una iglesia unida donde el amor está por sobre todo es un testimonio poderoso para el mundo, ¿cierto? Porque nosotros vemos en los inicios de la iglesia primitiva, ellos se mantenían unidos, ¿cierto? Había unidad, había amor, y el me veía y le extrañaba eso, ¿por qué se amaban tanto? Bueno, eso era por la unidad que existía en el amor en esta iglesia primitiva, ¿cierto? Y era un testimonio poderoso para que la iglesia pueda creer, o el mundo pueda creer, que Jesús es el enviado y es el Mesías. Pablo también nos invita en Efesios 4, ¿cierto?, a cuidar esta unidad. ¿Y cómo lo dice él? Pensando más en lo que nos une que en lo que nos separa. ¿Y qué es lo que nos une? Es la fe en Jesucristo, ¿cierto?, y en la obra redentora de nuestro Señor. Pablo también nos advierte que somos parte de un cuerpo y nos dice que la unidad no aparece por sí sola. Para mantener esta unidad hay que trabajar como iglesia. Para lograrlo muchas veces tenemos que tener tiempo de oración y lectura de la palabra. No tenemos que pensar muchas veces la diferencia que podemos tener unos con otros, diferencias de opinión, ¿cierto? Debemos respetarnos en ese sentido. La diferencia entre nosotros no puede conducirnos a la división. Esto no necesariamente tiene que ser así. Debemos, por sobre todas las cosas, respetarnos unos a otros. Y aquí podemos hacer la primera pregunta. ¿Aprecia usted a las personas diferentes? ¿Que opinan diferente? ¿Las aprecia? ¿Las ama? ¿Las conoce? Los miembros del cuerpo de Cristo podemos complementarnos unos a otros, y esa es nuestra tarea a lo mejor para este año.
Nadie es perfecto aquí en la tierra. Por eso es que la iglesia tampoco es una iglesia perfecta. No hay iglesias perfectas. Si usted busca la iglesia perfecta no la va a encontrar, porque está hecha de hermanos y personas imperfectas. Por lo tanto, debemos aceptar y amar a otro a pesar de sus faltas, actuando con paciencia, amabilidad y, como dice Pablo, soportándonos unos a otros. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para resguardar y cuidar esta unidad? Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, hermano, para mantener esta unidad en nuestra iglesia. Nuestro Señor dejó 2 mandatos. Un mandato es una ordenanza, es una orden, no es una opción, no es que si yo quiero lo hago. El primer mandato es la lectura permanente de la palabra de Dios, la lectura diaria de su palabra. Y ese es un mandato. En Juan 5:39 dice escudriñar las Escrituras, ¿cierto? Es una orden, está en modo imperativo, no es una opción. Si usted no lo está haciendo, hermano, yo le ruego que pueda comenzar a creer en que esto es su mandato y que debe hacerlo permanentemente. En el estudio de la palabra que hicimos el año pasado, a muchos les sorprendió que la lectura de la palabra sea un mandato. Muchos de nuestros hermanos hicieron el compromiso de leer habitualmente la palabra. Yo me imagino que lo están haciendo, ¿cierto? No escuché ninguna amén. Pero todavía hay tiempo, ¿cierto?, de seguir haciendo. Amén. También estuvimos estudiando en ese estudio bíblico, ¿cierto? Y leímos sobre un teólogo que se llama Robert Sproul, que habla sobre esto. Dice: vivimos como cristianos bajo una obligación por un mandato divino de estudiar diligentemente la palabra de Dios. Él es nuestro soberano, es su palabra. Él nos ordena que la estudiemos. Un deber no es una opción. Tome hoy la decisión si no lo está haciendo. Escudriñar la Escritura es dar un paso más de solamente leerla, ¿cierto? Es escarbar, es sacar lo que está más al fondo de la palabra. Es cuando descubrimos cosas nuevas en la palabra. Eso es escudriñar. Algo que no habíamos visto antes y que el Espíritu Santo empieza a revelar a nuestras vidas. La verdad contenida en cada pasaje y esa revelación hacen que nosotros y esa palabra toque nuestro corazón y cambie nuestras vidas, ¿cierto? La lectura profunda y diligente de la palabra es de vital importancia para el creyente. Solamente así esta palabra producirá el cambio necesario para encontrar salvación y vida eterna. Por eso es importante la palabra diaria en cada uno de nosotros. Es nuestro alimento espiritual. Así como nos alimentamos 3, 4, 5 veces al día, no sé cuántas veces se alimenta usted. Por lo menos una vez al día aliméntese de la palabra de Dios. Este alimento es tan necesario para nosotros los creyentes. Pablo también nos da varias razones fundamentales por cuales no debemos descuidar este mandato de la lectura de la palabra. En 2 Timoteo 3, 16 y 17, él escribe estas palabras, ¿cierto? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa, su palabra, para preparar
y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Mire qué importante que es la palabra para el cristiano. Y dice que es una palabra, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios dice que es inspirada. Si bien es cierto, la palabra de Dios fue escrita por personas tan normales como nosotros, pero ellos escribieron y redactaron lo que vivieron con el Señor o lo que vivieron antes, ¿cierto? Y redactaron lo que el Espíritu Santo quiso que fuera escrito, no lo que se les ocurrió a ellos, sino el Espíritu Santo les guió a escribir. Por eso que dice que es una palabra inspirada y es confiable, porque toda es la palabra de Dios. Y dice que debemos de aplicarla a nuestras vidas. Aplicarla a nuestras vidas es ponerla en práctica, ¿cierto? La palabra de Dios nos protege de las enseñanzas falsas. Cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que leemos muchas veces en internet, cuidado con algunos libros que andan por ahí, cuidado con los lobos con piel de oveja. La verdad está aquí, en la palabra de Dios. Dice también que nos guía en este camino de la salvación y la vida eterna. Nos muestra la verdad. Aquí está la verdad, ¿cierto? En esta palabra. Nos da seguridad y fe en este transitar como cristianos. Y si hacemos todo esto, hermano, nuestra vida espiritual va a crecer y vamos a ser hermanos maduros o cristianos maduros. Aquí puede haber otra consulta, otra pregunta. ¿Cuánto tiempo usted está empleando en leer su palabra? Bueno, esa es una respuesta que cada uno tiene que responder, ¿cierto? Hace unos días vi no recuerdo dónde, pero una frase que decía: si usted busca tiempo para leer la palabra, no lo va a encontrar. Solo léala. Porque hoy día no tenemos excusa, hermano. La palabra está en el celular, la palabra está en el computador, la palabra la tenemos en distintas versiones, ¿cierto? En nuestros hogares hay 2, 3 Biblias. O sea, excusa no hay. No le echemos la culpa al tiempo, porque usted puede leer la palabra si tiene ese celular en la cola del banco, por ejemplo. Cuando está esperando ahí un tiempo, puede hacerlo. O sea, hoy no tenemos excusa para leer su palabra. Otro mandato que el Señor dejó establecido y que es una orden es orar. Orar sin cesar, ¿cierto? Es un mandato, igual que la lectura de la palabra. Es algo que no podemos tomar como una opción. Voy a orar cuando tenga tiempo, no. Es un mandato de Dios, la oración permanente en cada uno de los creyentes. La oración es una ordenanza, es otra de las ordenanzas de Dios, mediante la cual usted se acerca en intimidad a Dios y va a la misma presencia de Dios. Recordemos que antes de Jesucristo, el único que iba a la presencia de Dios era el sacerdote. El pueblo no iba a la presencia de Dios. Gracias a Jesucristo y su sacrificio, hoy podemos ir a la presencia de Dios. En cualquier momento donde usted esté, puede hacerlo, puede orar. La oración es un deber para cada uno de los hijos de Dios. La oración es la que identifica al cristiano. Dios nos manda que oremos, nos manda que lo hagamos en público y en privado. La oración lleva a los que tienen el espíritu de súplica a disfrutar de una maravillosa comunión y compañerismo con Dios. Por lo tanto, Dios ha ordenado la oración como un medio para que crezcamos en su relación personal con Dios. El principal motivo de la oración es que lo conozcamos más.
que a través de la oración, de esta conversación que tenemos con el Padre, lleguemos a tener una intimidad tal que logremos una amistad con nuestro Padre Celestial, que nos conozcamos de tal manera que haya ese compañerismo entre nuestro Padre y nosotros, porque Él conoce nuestras necesidades, es su palabra, ¿cierto? Sabe de lo que necesitamos, por una razón bien sencilla, porque Él habita en nosotros, Él está aquí, dentro de nosotros, y sabe todo lo que necesitamos, pero necesita de la oración para que le conozcamos más. Por eso es importante la oración. Él quiere que cada día crezca en esta relación personal con Dios a tal punto de que exista una confianza y compañerismo y una amistad con nuestro Padre Celestial. Cuando oramos, frecuentemente nuestras oraciones reciben grandes bendiciones. Escuchábamos recién el testimonio de nuestra hermana Gladys, ¿cierto? Lo que pasó con su esposo, nuestro hermano René, uno de los hermanos que se bautizó hace poquito. Las oraciones son poderosas, ¿cierto? Parte de Dios tanto para los que oramos como para nosotros mismos. Nosotros podemos orar por otros, interceder y orar por nosotros también. Y vamos a recibir respuesta. Siempre me gusta nombrar a este gran hombre de Dios, Juan Bunyan, autor del libro del Peregrino, ¿cierto?, que muchos han leído, que en el año 1660 fue encarcelado por predicar en público en Inglaterra. Solamente por predicar, ¿cierto? Tuvo 12 años preso. Y en ese tiempo él se dedicó a orar. No se lamentó, sino que comenzó a orar. Y él definió en su libro también que él escribió, Cómo orar en el Espíritu, cuál era la oración eficaz de la siguiente manera. Nuestras oraciones deben ser sinceras y sensibles. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en prueba, hay dolor, hay enfermedad, son las oraciones más sensibles y sinceras que tenemos. Nuestras oraciones deben así ser todos los días, sensibles y sinceras, que salgan de nuestro corazón. Debemos abrir, dice nuestra alma a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Siempre debemos orar en el nombre de Jesús. Debemos de unirnos al intercesor, ¿cierto? Jesús está siempre y permanente intercediendo. Yo soy el mediador, dice, entre Dios y los hombres. Por eso debemos orar en el nombre de Jesús, con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Dice la palabra que muchas veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo hace que estas oraciones lleguen perfectas delante del Padre, ¿cierto? Por eso debemos orar también con la ayuda del Espíritu Santo. Y, por supuesto, conforme a la voluntad de nuestro Señor y sus promesas. Porque nosotros debemos pedir de acuerdo a las promesas de Dios que están escritas acá. Porque si pedimos algo que no está aquí y que el Señor nos ha prometido, de nada sirve pedir. Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está aquí, en su palabra. En nuestras oraciones tampoco debemos ser egoístas. Debemos tener siempre en nuestra mente el bien de la iglesia. Cuando pidamos algo, pensemos en el bien de la iglesia. Y por último dice nuestro hermano Juan Bunyan, siempre orando en fe y esperando en la voluntad de nuestro Señor. Cristo enseñó a sus discípulos y a nosotros también, ¿cierto?, a través del Padre Nuestro, un modelo de oración individual. Todos la conocemos, ¿cierto? Y este es un modelo que Dios entregó a sus discípulos y a nosotros también. Pero también nuestro Señor incentivó las oraciones en grupo.
y oraciones concertadas. Incentivó los cultos de oración, tan necesaria para la buena marcha y la unidad de la Iglesia. Cuando el Señor dice en Mateo 18, 19 y 20, ¿cierto? Porque donde están congregados 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Él estaba motivando a la iglesia primitiva a reunirse, a orar, a tener un tiempo de oración juntos. Y vemos que ellos lo hacían en forma habitual y vemos los resultados extraordinarios que tuvo la iglesia primitiva también, ¿cierto? Por eso nuestros cultos de oración deberían ser los más concurridos, si queremos una iglesia que crezca y una iglesia unida y que esté en un solo sentido. Pero lamentablemente vemos, ¿cierto?, que a veces los cultos de oración son donde hay menos asistencia. Pero también sabemos que hay hermanos nuestros que oran y oran mucho en sus hogares, y eso es bueno, y eso también ayuda al crecimiento de la iglesia. Pero el llamado del Señor en esta oportunidad es a orar juntos, a ponernos de acuerdo, ¿cierto?, a orar principalmente por la iglesia. Como les decía, estamos comenzando un nuevo año, una nueva etapa en la vida del ser humano. Pedimos que el Señor nos ayude y nos guíe a través de su Espíritu Santo para que en este año que comienza, ¿cierto?, no descuidamos estos dos pilares tan importantes que son la lectura de la palabra de Dios y la oración. Pilares importantes para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero la lectura de la palabra meditada, ¿cierto? Siempre buscando y pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe para ir un paso más allá de solamente leerla, sino que escudriñarla. La palabra de Dios, como les decía, es nuestro alimento espiritual, tan necesario para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. La oración también, ¿cierto?, especialmente la que se hace en forma congregacional, es importante. Por eso que Dios y Jesús insistía tanto, ¿cierto?, en estos temas y lo dejó como una ordenanza para la iglesia. De esa manera, ¿cierto?, podemos ponernos de acuerdo, unidos en un solo sentido, para que la unidad permanezca en nuestra iglesia, ¿cierto?, para siempre. Y recuerden, hermanos, la unidad no aparece por sí sola. Hay que trabajar para lograrla cada día. Y que una iglesia unida crece, se desarrolla y se proyecta en el tiempo. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, le damos gracias porque nos ha permitido, o me ha permitido en esta tarde ya, entregar esta palabra que usted consideraba necesaria en este primer domingo de este año. Oro por cada uno de mis hermanos presentes, Señor, para que puedan tomar este compromiso en este nuevo año de leer cada día más su palabra, estudiarla, Señor, atesorarla y lo más importante, ponerla en práctica en nuestras vidas, para ir creciendo espiritualmente como iglesia y mantenernos en unidad. Señor, le pedimos también que nos ayude para tener tiempos de oración, a lo mejor más tiempo en esta iglesia, nuevos tiempos de oración, tan necesaria. Cada vez se ora menos, pero, Señor, es un mandato suyo, Señor, el que oremos permanentemente para el crecimiento y la unidad de la iglesia. Yo bendigo esta iglesia con toda bendición que viene de lo alto. Señor, bendíceles con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en este nuevo año.